Para algunos, Lutero es el causante de destruir la unidad de la iglesia organizada. Un monje renegado que se dedicó a destruir las bases de la vida monástica. Para otros, sin embargo, es el hombre que logró que se predicara nuevamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el reformador de una iglesia corrupta. Dios cambió el curso de la historia, levantando voces que desafiaron con valentía el poder de la hegemonía papal y del imperio, sosteniendo puntos de vista contrarios a las distintas prácticas y ordenanzas de la religión establecida por considerarlas totalmente contrarias a la palabra de Dios. La principal doctrina que Lutero defendió fue que la salvación es únicamente por fe y por gracia, no por obras. Esa verdad no fue descubierta sencillamente al abrir la Biblia y leer en el primer capítulo de Romanos que el justo por la fe vivirá. Lutero asegura que el gran descubrimiento fue precedido por una larga lucha y una angustia profunda, ya que encontró en Romanos 1:17 que empieza diciendo que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Según este texto, el Evangelio es revelación de la justicia de Dios. Estuvo meditando de día y de noche para comprender la relación entre las dos partes de este texto que, tras afirmar que en el Evangelio la justicia de Dios se revela, concluye diciendo que el justo por la fe vivirá. La respuesta que encontró Lutero fue revelacional. La justicia de Dios no se refiere en la carta a los romanos al hecho de que Dios castigue a los pecadores. Se refiere a que la justicia del justo no es obra suya, sino que es don de Dios. La justicia de Dios es la que tiene quien vive por la fe, no porque sea en sí mismo justo o porque cumpla con las exigencias de la justicia divina, sino porque Dios le da este don. La justificación por la fe quiere decir que tanto la fe como la justificación del pecador son obra de Dios, o sea, un don gratuito de la gracia. Esta iluminación del entendimiento a Lutero no lo llevó de inmediato a protestar contra el modo en que la Iglesia Católica entendía la fe cristiana. Al contrario, continuó dedicando su vida a la docencia y a la tarea pastoral, pero cuando consideró que había llegado el momento de sacar a la luz esta revelación, redactó 95 tesis con el fin de debatir académicamente. En sus tesis, Lutero confrontaba varios de los principales fundamentos de la teología escolástica católica, los que quería exponer y a la vez dar a conocer la verdad bíblica al resto de la iglesia. La controversia de las autoridades eclesiásticas fue mucho mayor de lo que Lutero se había imaginado. Atacar la venta de indulgencias de Juan Testel en Alemania era oponerse abiertamente al lucro y a los designios de varios personajes mucho más poderosos que Lutero. Valiente, ¿no? Según Lutero, si es verdad que el Papa tiene poder para sacar a las almas del purgatorio, debería utilizar ese poder no por razones tan triviales como la necesidad de fondos para construir un templo, sino sacar a esas almas simplemente por amor y hacerlo gratuitamente. Muchos compartían esta idea, pero nadie protestaba y la venta de indulgencias continuaba. Lutero finalmente clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg
esas tesis, aunque no tenían el propósito de crear un cisma religioso, su impacto fue tal que hoy se señala el 31 de octubre de 1517 como el comienzo oficial de la Reforma Protestante y la reafirmación de que la palabra de Dios es el punto de partida y la autoridad suprema de la Iglesia de Cristo y de toda teología. El impacto fue tal que sorprendió hasta el mismo Lutero. Las autoridades religiosas vacilaron incluso en condenarlo. Las 95 tesis son finalmente condenadas el 15 de junio de 1520 por el Papa León X. Lutero, abiertamente en conflicto con la Iglesia, es entonces excomulgado a principios del siguiente año. El Papa exigió a Lutero que se retractara por lo menos de 41 de sus tesis, pero el monje alemán, ya conocido en toda Europa, rechazó esta exigencia públicamente en la conocida Dieta de Worms de 1521, jugándose la vida en su decisión, obviamente. Era el paso definitivo para lo que luego sería la Reforma Protestante. Esta reforma produjo no solo una revolución espiritual, sino también social, económica, cultural, científica y política. De hecho, el Renacimiento fue uno de los resultados de la Reforma Protestante. Se puede decir que el mundo y la sociedad modernos en gran parte nacen de este momento de la historia que supo señalar al Cristo del Evangelio de una forma nítida, nueva y clara. La Iglesia vuelve a quien le pertenece. El gran desafío de esta generación es el mismo: devolver la Iglesia a su fuente de origen, Cristo, sacarla de las fauces de aquellos lobos rapaces que solo quieren lucrar con lo que no les pertenece. Un creyente que conoce la sola Escritura jamás será presa del error de creer en otras revelaciones o dar autoridad a palabras de hombres que hacen a un lado la misma palabra de Dios, que es la autoridad suprema de la Iglesia. Un creyente que conoce el solo Cristo jamás dará honra ni adoración a ningún otro mediador. Un creyente que conoce la sola gracia no se jactará de sus obras ni de su fe, sino que reconocerá la gracia de Dios sobre su vida. El que conoce la sola fe comprenderá que no puede ser salvo por sus propios esfuerzos o méritos, sino por creer en la obra perfecta, completa y suficiente de Cristo en la cruz. El que conoce el solo a Dios la gloria vivirá siempre para glorificar exclusivamente a Dios y no a sí mismo, ni siquiera a hombre alguno. Es el tiempo que no solamente recordemos este momento histórico, sino que cada uno desde nuestro lugar defienda la palabra tal como está escrita y le devolvamos a Cristo realmente lo que le pertenece, la idea que tiene que ver con su propósito eterno, y es la idea de la eclesia, la iglesia, el cuerpo de Cristo.